Clima. Lo tenemos en línea Jorge Bertolino a esta hora, más precisamente a las 7:38 de la mañana en Cuna de la Noticia Radio, economista de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Jorge? Antonio Batemarco te saluda. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Muy buenos días para vos, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la economía en el marco de esta noticia de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo que está pasando es que el gobierno nacional ha cometido una serie de errores que lo condujeron a esta situación de desfinanciamiento que lo obliga a acudir al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Ese sería el título de la noticia. Si querés lo desmenuzamos, estoy a tu disposición. Sí, hablemos al respecto y después sobre lo que implica esta, para mí, ¿no? Una devaluación encubierta que es esta suba del dólar. Sí, en realidad no es una devaluación encubierta, sino una devaluación hecha y derecha, digamos, porque el término devaluación se utiliza para referirse a la disminución del valor de la moneda doméstica. Claro, en realidad no oficial, ¿no? Ese sería el término. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el FMI? ¿Qué análisis haces? Bueno, el préstamo que se está gestionando ante el fondo, yo diría que no es ni bueno ni malo per se, sino que todo depende del destino de los fondos que se van a tomar. Mi análisis es el siguiente: si los fondos se van a utilizar para seguir con la misma política económica actual, vamos mal. Y estos fondos van a durar un tiempo, van a tranquilizar posiblemente al mercado, posiblemente el dólar se estabilice durante un tiempo, pero luego de un tiempo en que nos consumamos estas divisas frescas que van a entrar ahora, vamos a estar nuevamente en el mismo problema y seguramente vamos a tener una nueva corrida más adelante que le va a dar el toque definitivo a esta política económica. O sea que, a ver, nos detenemos en esto. Va a haber una corrida, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? De desesperación en la gente. Bueno, ya se está viendo en casas de cambio esta locura de la gente de correr de una casa hacia otra por 2 centavos más o menos, que varía la moneda extranjera. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, se le llama corrida cambiaria cuando el valor del dólar sube abruptamente y el Banco Central tiene que desprenderse de una cantidad importante de divisas. Claro. Ese es el término. Entonces, hemos estado asistiendo en esta última semana a una corrida cambiaria, sin ningún lugar a dudas. Claro, quizás no con la virulencia de otras, ¿no? Que uno recuerda que en Argentina hemos tenido varias, ¿no? Como la del 2001, inclusive alguna, ¿no? Durante el efecto tequila o eso. Correcto. Esta no debiera ser una crisis terminal como esas que vos estuviste mencionando. Es controlable todavía. Claro. Digamos, el Banco Central y el gobierno en general tienen herramientas todavía para controlar esta situación. La gran pregunta que nos hacemos todos es si realmente van a usar estas herramientas o van a seguir equivocándose como han estado haciéndolo durante estos últimos tiempos. Claro. Porque bueno, yo, si me dejás, termino la idea. Sí. Si seguimos con la misma política, vamos mal. Y si bien en este preciso momento la situación está relativamente controlada, o sea, no estamos ahora como estuvimos la semana pasada y como estuvimos lunes y martes, se paró, ayer el Banco Central no tuvo que vender dólares en el mercado de contado, o sea, en este momento la hemorragia se paró transitoriamente. Pero insisto, si el gobierno sigue en lo mismo, vamos a tener otra corrida más adelante, luego que nos gastemos los dólares del fondo. Claro, ahora, la pregunta que nos hacemos varios periodistas, gente que le interesa esta cuestión económica, dirigentes políticos, es, ¿esta era la única opción? Justamente era la única opción la de recurrir al Fondo Monetario Internacional nuevamente, ¿o se podía haber evitado? Mira, yo creo que las opiniones están divididas, pero yo personalmente creo que no se podía evitar. O sea, para poder haber evitado acudir al fondo, se tendría que haber hecho una política económica diferente meses atrás. Pero ahora, ya con todos los errores cometidos y llegada a esta instancia en que el Banco Central ha perdido una cantidad muy importante de reserva, es como que no quedaba otra, porque el esquema económico en el que se está manejando nuestro país en estos últimos 2 años
como bien dijo el presidente en la mini conferencia de prensa de anteayer, este esquema es altamente dependiente del financiamiento internacional. Claro. Eso lo sabemos todos. Y el tema es que en este momento se cerró el financiamiento internacional para nuestro país. Eso que dice Caputo en las declaraciones periodísticas de que el país tiene el financiamiento asegurado hasta el último día de la presidencia de Macri, no es verdad. Se comprende que él diga estas cosas, como no sé si recordarás que en alguna época alguien dijo el que apuesta al dólar pierde, o el que depositó pesos recibirá pesos. O sea, son cosas que por ahí los políticos están obligados a decirla porque las circunstancias los obliga. Pero no es verdad que el país hoy tenga financiamiento internacional, y si lo tuviera, es a tasa de interés impagable. Te doy una idea. La Argentina pagaba por financiamiento de largo plazo hace 6 meses, pongámosle, más o menos un 6% anual. Y en este momento tendría que estar pagando el doble, aproximadamente un 12% anual. Y si quisiera tomar más o menos 30.000 millones de dólares, como sería lo que le prestaría el fondo, le estarían cobrando aproximadamente un 13%. ¿Por qué esta tasa tan alta? Porque Argentina hoy es muy riesgosa. Claro, no es confiable. Efectivamente. No es confiable. Entonces, digamos, los financistas internacionales dicen, está bien, yo te presto, pero como tengo miedo que no te voy a poder cobrar, que vos me vas a declarar un default, a lo mejor, como hiciste otras veces, yo te cobro mucho más para cubrirme. Claro, y respecto a lo que dicen algunos analistas más relacionados, ¿no?, ideológicamente, por definir de alguna manera, a la experiencia gubernamental anterior de la Argentina, al kirchnerismo más precisamente, de que, bueno, por más que el sistema, por decirlo de alguna manera, te imponga condiciones, vos podés, no sé si desconectarte, pero tener una mirada más autónoma de la economía sin depender de los organismos internacionales. ¿Esto es posible hoy por hoy? ¿Y era posible ese camino para la Argentina? Sí, pero debiera, insisto en lo que yo te decía anteriormente, debiera haber hecho una política económica bien diferente en el último año, porque, digamos, el gobierno defiende lo que ellos en el gobierno llaman gradualismo. Lo habrás escuchado. Sí, en oposición al shock. Exacto. Que sería, hablando mal y pronto, sería como esto, pero más profundo. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que el gobierno dice que hace gradualismo, pero eso tampoco es verdad, porque gradualismo es ir aplicando paulatinamente y en dosis pequeñas el remedio. Claro. Pero en realidad no ha aplicado ningún remedio, o sea, el gobierno no hizo ningún ajuste desde las elecciones a esta parte. Atención con lo que estoy diciendo, el gobierno no hizo ningún ajuste. El ajuste lo está haciendo la gente, que es algo totalmente diferente. El ajuste lo está haciendo la gente con el altísimo aumento que están teniendo las tarifas. O sea, el gobierno está bajando un poquito el gasto público, claro, aplicando un tarifazo desproporcionado y muy mal armado. Pero ese ajuste recae sobre la gente, no sobre el gobierno. Ni hablar. O sea, pero el gasto que está en cabeza del gobierno no se ha bajado en absoluto. No solo no se ha bajado, sino que además ha aumentado. ¿Cuánto también, porque yo veía algunos concejales de la ciudad de Rosario, analistas relacionados al PRO, que decían, bueno, a esto se llegó por el gasto desmedido del gobierno kirchnerista, de los 12 años famosos ellos, todo esto era inevitable. ¿Es así? Sí, es así. Es así, pero requiere un análisis un poco más fino, porque es cierto que la herencia que dejó el kirchnerismo es realmente muy, muy compleja. O sea, ha dejado un gasto público desmesurado e infinanciable. Claro. Pero el gobierno tuvo 2 años para trabajar en la disminución del gasto público y no hizo absolutamente nada. Entonces, aquí está lo que yo te estoy diciendo, que gradualismo sería ir disminuyendo lentamente, pero con firmeza, el gasto público. Claro. A través del tiempo. Pero el gobierno no bajó un peso del gasto público. Claro. Ese es el gran tema. Claro, claro. No solo no lo bajó, sino que lo aumentó. O sea, tomó también medidas que son buenas para la gente,
pero que son demagógicas. Bueno, este es el gobierno que más ha invertido en gasto social, ¿no? Correcto, correcto. Pero por otra parte, también esto es para paliar los despidos de empresas, ¿no? Vamos a decir la verdad, pero de alguna manera hay que cubrirlo, pero es evidentemente el que más ha invertido en la historia. Sí, es verdad, pero bueno, por eso te digo que son demagógicas, porque está bien, o sea, a la gente le gusta que haya este tipo de política, está muy bien, o sea, está muy bueno, digamos, para la gente, pero se genera un aumento del gasto público que como no existen recursos suficientes para financiarlos, se debe acudir a la emisión monetaria que hace que aumente la inflación. Claro. Y la inflación, ya sabes cuáles son las consecuencias que trae, aumenta la pobreza, a quien más perjudica es al asalariado, a la persona que tiene ingresos fijos, y así, bueno, la mayoría de la gente anda a los altos, le sobra mes, como se dice, ¿no? Claro, y, es verdad, es verdad. Sí. Y finalmente, el tema del dólar, ¿qué podemos decir? ¿Esto va a seguir? ¿Es una devaluación encubierta, como recién decíamos, que es adrede de parte del gobierno nacional, o es algo que se le está desmadrando y se le está yendo de las manos? Sí, totalmente se le fue de las manos. O sea, el gobierno no quería que el dólar aumente. Claro. El gobierno ha estado siguiendo una política monetaria y cambiaria a la deriva. O sea, un día hace una cosa, otro día hace otra. Sinceramente, el gobierno está totalmente perdido. No tiene ni la menor idea de dónde está parado. Lamentablemente. Y el gobierno no quería que se le fuera el dólar y por eso es que vendió los 7.000 millones de dólares que habrás leído en todos los diarios que se vendieron. ¿Por qué se vendieron? Para tratar de que el dólar no se escape. Esto en los últimos días, últimas semanas. Digamos, en los últimos 15 días más o menos se han vendido esos 7.000, entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. Claro. Algo que también tiene un límite, ¿no? Porque uno se queda sin reservas. Y las reservas de libre disponibilidad que se dice, o sea, que son los dólares que realmente son contantes y sonantes, realmente son bajos. Porque, digamos, las reservas del Banco Central son 55.000 millones de dólares. Pero si vos empezás a sacar que ahí una gran parte son pagarés en dólares que dejó el gobierno kirchnerista, que son reservas alquiladas a bancos internacionales y que son depósitos de particulares en los bancos, o sea, cuando vos restás todo eso que no son reservas genuinas, que las tenga el Banco Central para poder venderla, y te deben quedar más o menos unos 10.000 millones de dólares. Claro. Contra 7.000 que se vendieron es muy poco. Por eso mismo el apuro en obtener estos más o menos 30.000 millones de dólares del fondo, para no estar, digamos, corriendo peligro de default. Muchas gracias por el contacto, Jorge. Antonio, te mando un saludo a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias.